Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego. Del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús habló así: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y sus ovejas las llama una por una y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús es la puerta del redil. Es a través de Él como podemos entrar en esa vida cristiana, en esa vida de paz, en esa vida de misericordia y de amor. Hoy, sorprendentemente, el discurso del pastor no comienza con el yo soy el buen pastor, sino con la imagen de la puerta. Jesús da la pauta para los pastores de su rebaño. Alguien es un buen pastor cuando entra a través de Jesús. Así Jesucristo sigue siendo el pastor. El rebaño le pertenece solo a Él. A veces nosotros encontramos muchas personas que hablan de Jesús, muchos que se hacen pasar por sacerdotes católicos romanos, personas que hablan en nombre de Dios y que presentan su propuesta como la salvación, pero no, todos deben entrar por la puerta, deben entrar por Jesús, porque Jesús es quien fundó la iglesia, es quien ha sido constituido el esposo de la iglesia, como lo dice claramente San Pablo, y por eso en San Juan 21 el Señor dice por 3 veces a Simón: Pedro, apacienta mis corderos, a mis ovejas. Se le está confiando la misma tarea del pastor que pertenece a Jesús. Para desempeñarla debe entrar por la puerta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Cristo le pregunta por el amor que le hace ser una sola cosa con él. Por eso Pedro llega a las ovejas a través de Jesús. Entonces las ovejas escuchan la voz de Jesús y es Él mismo quien las guía. Oremos por el Papa, porque Él tiene la misión de conducir el rebaño. Él es el único instituido por Cristo para conducir el rebaño de su iglesia. Los demás sacerdotes somos colaboradores, pero Él es la cabeza visible del cuerpo místico de Cristo. Escuchemos. Yo soy el buen pastor que guía a sus ovejas. Así nos empieza este relato evangélico en esta palabra de Dios, en esta palabra de fuego en este momento, pero haciendo una simbología muy importante: la puerta. La puerta, ¿qué significa una puerta? Una puerta es la entrada. Y desde el mismo momento en el que Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, es allí donde la iglesia nace, en medio de ese trasegar, para mostrar ese rostro de Dios viviente. Hoy, nosotros, en medio de este cuerpo eucarístico, en medio de esta comunidad, tenemos que escuchar la voz de Dios. Nosotros somos las ovejas. Tenemos que estar pendientes de ese llamado, de acuerdo a los dogmas de la iglesia, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a esa labor misional, de acuerdo a ese apostolado que cada uno de nosotros debe seguir para seguir mostrando ese rostro de Dios caminante. Es difícil muchas veces porque en este momento se ha perdido, en ese sincretismo religioso, se ha perdido la voz del buen pastor. Pero nosotros en oración y pidiéndole al Espíritu Santo podemos entender esa voz del buen pastor para seguir adelante en esta iglesia que ha caminado más de 2000 años en medio de altibajos, pero sigue hoy presente para seguir mostrando al Dios con nosotros, el Dios que vive, el Dios que murió por ti y por mí y que nos está salvando. Démosle pues gracias al Señor por este día, sobre todo en este momento que nos encontramos preparándonos para la recibida de Pentecostés, en estos 50 días de preparación que nos llevan a recibir el Espíritu Santo
para poder actuar con sabiduría, con humildad, con fortaleza, con don de ciencia, para seguir proclamando al Dios vivo, al Dios con nosotros. Y recordemos como siempre, hoy en este día, día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Cierra tus ojos y agradecele a Dios, porque también hoy Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y ello comporta la aceptación de la cruz. Seguir a Jesús es aceptar la cruz, es disponerse a dar su propia vida. Precisamente así es como se hacen concretas las palabras, yo soy la puerta, siguiendo a Jesús, aceptando la cruz. Oremos por tantas personas que siguen a Jesús, por tantas personas que renuncian a todo para poder ser verdaderos testigos de la verdad y comunicar la verdad a los que la necesitan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos, gracias por compartir. Un saludo para todas las personas que fielmente escuchan el programa y se vinculan y lo comparten con otros.